Hola amigos, amigas, bienvenidos a este programa del día jueves que hacemos con Nicole Rodríguez. ¿Cómo estás, Nicole? ¿Bien? ¿Sí? Muy bien, gracias. Acá tratando de entender el panorama nacional. Está muy Ya. difícil. Y antes de entrar a esto, quiero agradecer a las personas que se preocuparon porque vieron que a mi espalda el padrino se había caído. El pobre se trató de suicidar, estaba lateado, estar pegado en el muro y se arrojó al piso, pero quedó colgando, como ustedes vieron. Pero ya conversé con él y se resignó a que todos tenemos una vida difícil. Así que ahí está otra vez como debe ser en el muro. Los Y malos nunca mueren, tú sabes. no, te equivocas, hasta los monstruos mueren. Así Sí, termina ¿eh? una Les novela de cuesta, Sábato, si no me equivoco. Creo les que cuesta. 100 años, no, el túnel o algo así. Hasta los monstruos mueren. No, Bomarzo de Mujica Laínez termina así, los monstruos también mueren. Todo Así muere. es. Bueno, partamos, si te parece, como tú misma me propusiste, me parece bien, con esta acusación constitucional que no tiene ningún fundamento jurídico, obviamente. Mira, vamos un poquito con el mapa de lo que hemos a veces llamado en el programa El Mundo al Revés. ¿Ah? El gobierno finalmente decide ir al Tribunal Constitucional después de la aprobación del retiro del 10%. Falta todavía la votación del Senado que se va a realizar este jueves. Y resulta que la oposición, nuevamente liderada por el Partido Comunista y el Frente Amplio, proponen una acusación constitucional por abandono de deberes, cuando acá hay un mérito por último del gobierno, a pesar de todas las amenazas previas que se levantaron la semana pasada, no solamente de la oposición, sino también de una parte de Chile Vamos liderada por Mario Desbordes, hablando del famoso estallido 2.0, algo que es como el fantasma. Cada vez que el gobierno va a hacer algo que el Parlamento no quiere, le levantan el fantasmita, pues el estallido. Entonces, la amenaza comenzó desde la semana pasada, pero ahora sí se concreta en algo más grueso que tiene que ver con juntar y reunir a la oposición en torno a esta acusación constitucional. Ayer, mira cómo se van dando vuelta la chaqueta algunas personas con pocos, quizás diríamos, carácter o pocos cojones. Ayer, desde la bancada de la Democracia Cristiana y del Partido Socialista, dijeron que no iban a apoyar una acusación constitucional porque simplemente los argumentos son insólitos, como lo que te planteaba, abandono de deber, incumplimiento, poner en riesgo la seguridad nacional, cosas que no tienen nada que ver en este aspecto, porque lo único que está haciendo el gobierno es recurrir al Tribunal Constitucional tratando de aplicar la ley, tratando de aplicar la Constitución, tratando de que el Parlamento no siga saliendo de los márgenes que le otorga la ley y la Constitución. Por lo tanto, ellos dijeron que no había piso. Pero mira, la dirigencia del Partido Socialista le pidió a la bancada y le pidió a Mario Schilling, puntualmente, que fue el que dijo que no había piso, que estudiara la opción de la acusación, y ya se empezaron a dar vuelta en los argumentos. Y acá esto es como el día de la marmota, y no porque estemos en cuarentena. Esto es ver la misma izquierda que reaccionó ante el estallido de octubre del 2019, es ver a la misma izquierda juntándose, alineándose para ir en contra del gobierno. Pareciera ser que lo único que los reúne, lo único que los junta es todos contra Piñera o todos contra gobierno. Pero acá el punto, y eso es algo que me parece que hay que ir planteándolo, acá no tiene que ver el gobierno el que va a perder, a lo mejor incluso podrían llegar a acusarlo, que no creo. El gobierno se va a ir, si acá los que perdemos somos todos nosotros, es el país, es la institucionalidad, es el sistema de previsión. Esto no es una derrota del gobierno. Claro que no. Bueno, tú lo dijiste, esta gente no tiene nada que ofrecerle al país y solamente pueden unirse, una unión bastante artificiosa, generando coyunturas, creando coyunturas. Cuando amenazan con que viene el estallido social, lo que están diciendo, vamos nosotros una vez más, como hicimos en octubre del 19, a armar una zafacoca, porque nosotros las hacemos. Esto no es un estallido de Doña Juanita, que Doña Juanita enfurecida va a salir de nuevo a quemar estaciones, fíjate. Ya se compró no sé cuántas toneladas de acelerantes para eso. Esto es una demostración indirecta que ellos también son los autores del llamado estallido social la primera vez. Si tú puedes anunciar solo aquello que vas a hacer tú, que está en tus planes, que está en tus manos. No puedes anunciar algo que no va a ocurrir, o sea, que no depende de ti. Y tratan de crear coyuntura
para unirse, para echar abajo este gobierno. El gobierno se va exactamente en muy poco tiempo más, pero a ellos no les interesa el hecho que se vayan un tiempo más o no. Lo que les interesa es crear una coyuntura que vuelva a encender los hornos de la efervescencia política, que es la única que le da vida a este cadáver ideológico y político que es la izquierda, porque es un cadáver corrupto y maloliente ya hace rato. Es curioso, y lo pienso analizar este sábado, Nicole, y se lo advierto al público por si le interesa, voy a analizar, después de profundos y largos estudios, lo regresivo y reaccionario que es el llamado progresismo, a pesar de su nombre, o precisamente por ese nombre. Es como Frankenstein, un cadáver que camina, si camina muy rápido se le caen las piezas. Claro, pongámosle algunos ingredientes extra al análisis, diciendo algunos factores, como por ejemplo que hay que entender que están prontos a una elección, estamos todos prontos a una elección, el 16 de mayo, y no han logrado esa famosa unidad que llaman siempre y todos los días. Entonces uno puede entender que el Partido Comunista y con algunos sectores del Frente Amplio a lo mejor tienen este modus operandi, saltarse la institucionalidad, porque lo han demostrado una y otra vez. Ellos están en otra corriente, están en otra línea. Para ellos la democracia es, finalmente, esta famosa democracia del pueblo es para gobernar ellos en la estructura comunista que finalmente nunca es del pueblo. Si lo que llama la atención es cómo la centroizquierda, más bien ya la izquierda, porque centroizquierda no sé qué es lo que queda de ello, en octubre, después de haber avalado la violencia, pareciera que hubieran tenido como un proceso de reflexión. Pero sin embargo, a la primera oportunidad vuelven a caer en lo mismo y en estas acusaciones que lo único que intentan no es hacer cumplir la Constitución y la ley, ni siquiera hay un fundamento, sino derrocar al gobierno, que es un gustito que se quiere dar la izquierda. Uno puede decir que un gobierno es bueno o malo, que un gobierno fue ineficaz, etc., incluso corrupto si es que hubiera algún antecedente, pero acá lo que quieren hacer es derribar al gobierno y ponerlo en la historia. 9 acusaciones lleva esta oposición contra el gobierno, 5 ministros, al intendente de la región metropolitana, 3 de la Corte Suprema. Ese es el listado más o menos para que se hagan una idea de lo que han aportado. Tú decías, ¿dónde está la centroizquierda? Yo diría que la centroizquierda existe en la esfera privada. O sea, no me cabe ninguna duda que una montonera, te los podría nombrar uno por uno, de la gente de ese sector, especialmente los políticos con un poco más de experiencia, no creen en los dogmas del Partido Comunista, el Frente Amplio, ninguna de toda esa gente, que son realmente tóxicos para el futuro de este país. Pero se mueren de susto. Esto se ha visto, no voy a mencionar de nuevo la Revolución Francesa para que no me reten, pero la nombro siempre porque es un excelente template, un modelo. Los moderados simplemente se cagan de susto. Imagínate hoy en día a alguien que persista en esta actitud de decir no vamos a acusar constitucionalmente a Piñera porque es absurdo, no hay ningún fundamento, el presidente va a hacer lo que está dentro de su jurisdicción, de su potestad, no hay ningún mérito en esto. Bueno, imagínate las presiones que deben recibir y que no tenemos idea, las amenazas, no vas a estar en la próxima lista electoral, funas en su casa, llamados telefónicos, mail. Bueno, se vio algo sin mail y sin llamados telefónicos porque no había la Revolución Francesa. Cuando se iba a hacer una votación, y ustedes pueden leerlo en cualquier libro de historia de ese periodo, llegaban unas hordas de tipos con mosquetes, con hoces, con las armas de esa época, y se metían adentro de la asamblea, como hacen un poco ahora también en la galería, y comenzaban a presionar, y los moderados, que eran la mayoría, se morían de susto, porque era una cuestión ya personal. Esto ya rebasó hace rato el tema de las ideas, en el sentido que tú tienes tales o cuales ideas distintas a los del Partido Comunista. Se trata que en este momento tú estás luchando por tu supervivencia política e incluso quizás personal. Así que cuando le dicen a Chile, estúdielo de nuevo, compañero, lo que le están diciendo, cuídese, compañero. Eso es lo que le están diciendo. Claro, y ese es el problema, que ya el mundo racional, el mundo de las ideas no vale de nada. Es decir, el gobierno el lunes anuncia que el IFE se va a ampliar a casi 13 millones de personas. Lo hemos dicho reiteradas veces. Las ayudas del gobierno, por supuesto que no van a llegar al 100%, porque la crisis económica que se va a empezar a sentir en este país va a ser tremenda. Ya lo anunciaron prácticamente todos los organismos, va a ser peor que la crisis del 82, y en este minuto no se siente tanto por las ayudas del gobierno, hay mucha liquidez dando vuelta, también por los retiros que han ido ocurriendo. Entonces, el lunes el gobierno anuncia un paquete que extiende aún más
las ayudas, pero eso ya no importa. No importa que Mario Marcel, como tú lo comentaste en el programa el día martes, dé elementos técnicos para decir que es nefasto el tercer retiro, y no solamente eso, que el tercer retiro iría a beneficiar a la gente que tiene mayores recursos, a la gente que hoy en día sigue trabajando. Nada de eso. Entonces, cuando empiezan a amenazar con que esto es lo que quiere la gente, no, esto es lo que quiere la gente de ellos, la gente que está por el no más AFP, la gente que hizo todas esas campañas de destruir el sistema de capitalización individual, y hablan del malestar de las personas. Claro, el malestar de la gente con las cuales ellos se están rodeando y que quieren destruir el sistema de AFP. Entonces, no hay acá un mundo de las ideas. Imagínate que Mario Marcel, además, es un economista que es de la Concertación, que es de izquierda, es ligado al Partido Socialista, al PPD. Es uno de ellos, si se podría decir de otra manera, que les está diciendo que no corresponde, y nada de eso importa. Entonces, cuando dejan de escuchar también a los suyos, a los técnicos suyos, es la puerta del populismo, pues es la puerta a esto que estamos viendo, a esto que nadie entiende, donde incluso se le cuestiona mucho más al presidente y al gobierno que haya ido al Tribunal Constitucional, al hecho de que el Parlamento se está saltando todas las reglas que tiene para poder legislar. Ese es el cuestionamiento que hay que hacer, no que el gobierno acuda al Tribunal Constitucional. Es el mundo al revés. Sí, claro. El país entró políticamente en una espiral destructiva donde están los cuatro jinetes del apocalipsis. Uno es la estupidez pura y simple de muchos en la población en general y en el Congreso. Otro es el afán, la cabalgadura donde va el odio y el resentimiento agitando una espada para cortar todas las cabezas posibles, destruir todo lo que se pueda. Otro es la cobardía. La cobardía va en otro caballo, a galope tendido al abismo también. Y el cuarto lo dejo a la elección, a tú, al que quieres poner ahí arriba de la cabalgadura. Ya se pasó hace rato el nivel de la razón, si es que alguna vez lo hubo. Cuando uno mira al Congreso y se da cuenta que el protagonismo lo tienen personas como Pamela Giles, Alejandro Navarro y gente así, tú te puedes dar cuenta que estamos, dependiendo de los actores, uno sabe qué clase de obra ve, ¿no es cierto? Cuando uno veía una película y era el actor de Jerry Lewis, uno sabía que no era una tragedia, sino una comedia. Cuando yo miro al Parlamento y veo hablando la Pamela Giles y la veo encabezando encuestas, está claro que esto se convirtió en una chacota y que no sé qué parte del público, yo no confío tanto en las encuestas como algunos, ha caído también en esta actitud motivada por el resentimiento. Yo me he dado cuenta conversando con gente, fíjate, de clase media, más o menos clase media, que han pasado por problemas, que están a reventar de odio, de resentimiento. Les molesta incluso que haya personas, fíjate, que se las han arreglado para salir adelante en esta crisis. Les molesta que haya personas que en vez de estarse quejando y esperando una nueva ayuda, lograron montar una nueva actividad y les está yendo hasta bien, incluso mejor que antes. Les molesta que haya gente que no es como ellos, culpando a todo el mundo, culpando a la AFP, culpando al modelo, culpando a los imperialistas, culpando a los explotadores. Entonces, cuando se ha desatado ese clima mental en una sociedad, claro, aparecen las Giles, aparecen los Navarro, aparecen los Fernando Atria, aparecen todos estos personajes bastante siniestros desde el punto de vista político que llevan al país al abismo a todo galope, con otros que dejan eso que ocurra porque son cobardes, otros creen que no les va a pasar nada y están encerrados en sus instituciones de brazos cruzados, otros estarán yéndose, tú sabes, de gente que se está yendo ya al país o sacando su plata. Yo conozco un montón, yo que no me muevo, ¿eh? Tú debes conocer más gente que yo en el ambiente que te mueves tú. Entonces, francamente uno por momentos pierde la esperanza cuando ve este espectáculo. Y ahora con esto otro, ahora sacaron otro caballito de batalla, los 2 tercios. Los 2 tercios. Quieren ahora eliminar los 2 tercios para la aprobación de los artículos que salgan en la nueva Constitución. Los 2 tercios es algo que vienen planteando y cuestionando desde que se firmó el acuerdo. Y esto también lo hacen en base a cálculos políticos. Lo comenzó a levantar el Partido Comunista desde que hablaba de que eso no es soberanía del pueblo, lo levantó Fernando Atria, hablando de que los 2 tercios al final de cuentas es algo que
están imponiendo y que no va a representar la opinión de la gente. Entonces, lo que propone el Partido Comunista, que es algo que está proponiendo hace varios meses, es saltarse esa instrucción y esa regla para poder plebiscitar las cosas que no se llegan a... En el fondo ellos están actuando, ya lo dije antes, como lo que saben hacer, que no ajustarse a las reglas democráticas, a las reglas que se firman, y hacerlo a su conveniencia para poder sacar provecho y poder sacar alguna ventaja. También eso lo proponen, me imagino, con los cálculos que tienen de los resultados que pueden obtener de las elecciones del 16 de mayo. Me imagino acá ninguna planteamiento es muy ingenuo ni con buenas intenciones. Acá tiene que ver con los cálculos de cómo va a quedar constituida la Convención Constituyente. Tal cual. Oye, déjame ahora pasar a mi primer bloque, que lo voy a empezar con este buffet de abogados, Salinas y Ojeda, que se dedican a casos civiles, o sea, penales no, laborales no, pero hay montones. La mayoría de los casos que una persona normal afronta alguna vez en su vida o varias veces son casos civiles, y es bueno tener un especialista, como son Salinas y Ojeda, un buffet especializado, para no perder. Perder en un tribunal es muy costoso. Puede significar, no sé, pues perder la tuición de los hijos, perder su fortuna, perder su empresa, pueden pasar muchas cosas tremendas. Salinasyojeda.cl es el lugar donde se puede contactar con estos abogados que se especializan y tienen como todo especialista, una mejor tasa de éxito que otros que le hacen al barrido y al fregado. Salinas y Ojeda. Y para resolver los temas de ineficiencia de su empresa, que se suelen concentrar en el área gestión, y ahí se concentran y son un poco menos visibles que en la línea de montaje, digamos, donde uno ve que una cosa no está funcionando. Muchas veces no funcionan bien y la empresa arrastra las patas por años ineficientemente. Póngase en manos de controller, empresa creada por contadores auditores que estuvieron 20 años trabajando en empresas internacionales, grandes, en esto de seguir el funcionamiento de una empresa. Ellos van a examinar la suya, van a examinar y van a encontrar dónde están los puntos deficitarios, los cuellos de botella, le van a dar la receta y su empresa va a funcionar mucho, pero mucho mejor. Controller, los contactos están aquí a mi derecha, abajo de la gráfica. Póngase al tiro con ellos en contacto, no le va a costar un centavo ese primer contacto. Y para tener una reserva financiera absolutamente intocable, entre a compreoro.cl y adquiera la cantidad que le parezca de estos lingotitos, que valen como un palo. Y lo bueno es que, como metal precioso que usted lo tiene en su mano, usted lo controla directamente, no es algo que esté flotando en la estratosfera, usted se lo lleva donde quiere y en todas partes se lo van a recibir. Esto. Esto, un lingote de plata, casi 100% pureza, que también vale como un palo, también es un metal precioso, también se recibe en todas partes, también usted lo tiene en la mano como lo tengo yo, o en su maletín, o en su caja fuerte, una cosa que usted se mueve con esto. Así que usted no depende de bolsa, ni de intermediario, ni de empresa, ni del internet. Usted tiene esto en sus manos. Compreoro.cl, estimados amigos. Regresamos con Nicole. Lo de los 2/3 es muy grave si ellos salen con la suya y tienen una buena posibilidad de salir con la suya. La derecha hace rato que ha dado muestra en este tema, en todos los temas, de una debilidad, de una cobardía que francamente cada día nos dan una nueva prueba de eso. Tú nos acabas de dar al principio otra prueba. No la derecha, hasta en la izquierda hay miedo. Imagínate cómo no va a haber miedo en la derecha también. Eliminar los 2/3 significa dejar que temas constitucionales, o sea, que constituyen la trama misma de la vida de un país, quedan en manos de una mayoría simple, de una mayoría que se puede lograr un día en que hubo una sesión con 10 congresales quizás, con 10 congresales llevados apiñados ahí por los partidos que están interesados en sacar una agenda. Eso es la demolición total. Escuché o leí algún tontón o tontona que, enarcando la ceja como si hubiera descubierto, digamos, un escupo en el suelo, como si hubiera descubierto, dijo, esto sobre los 2/3 es una traba. Obvio, si de eso se trata, esa es la razón de ser de los 2/3, como la razón de ser de los frenos en un auto, para que usted no se desbarranque. 2/3 para asegurarse que si algo llega a salir, al menos sepamos que fue con una mayoría sustantiva,
así sea malo lo que salga, pero por lo menos tengamos el consuelo que hubo una mayoría sustantiva y no una mayoría que se produjo determinado día. Todas las naciones tienen este mecanismo para impedir, para darle, por así decirlo, como un volante de inercia a la política, para que no dependa de los vaivenes del día a día, para que haya una continuidad, para que haya una solidez en lo que se decide. Evidentemente que ellos quieren dejarse el campo abierto para imponer finalmente sus modelos que terminan tarde o temprano en alguna clase u otra de dictadura, de asfixia y desde luego de ruina económica. Claro que no les sirve la traba cuando están empeñados en continuar con una especie, no sé si llamarlo revolución, pero en una especie de sensación que tienen, que después de octubre iniciaron un camino y que es el momento para ellos de seguir adelante y poder conquistar la autoridad o el gobierno acá en Chile. Entonces, efectivamente, las trabas no les sirven. No les sirven los acuerdos, no les sirven las trabas, no les sirven las leyes, porque efectivamente son un freno a todo lo que ellos quieren implementar. Fíjate una cosa que es importante de lo que tú acabas de decir. ¿Por qué no les sirven estas cosas? No les sirven porque no tienen la mayoría, pues. Si tuvieran mayoría, no necesitarían discutir lo de los 2/3 ni ninguna otra cosa. Necesitan todos estos elementos que persiguen porque saben que desde el punto de vista democrático, palabra que les gusta tanto pronunciar, hacen espumarajos por la palabra democracia, saben que no saldrían con la suya, por lo menos no en el grado suficiente para imponer su dictadura política, jurídica, ideológica, económica, etcétera. Exacto, bueno, y por eso es importante que el gobierno haya ido al Tribunal Constitucional, porque cuando se empiece a constituir la convención, por supuesto que van a seguir en el mismo modus operandi los grupos que consideran que a través de las amenazas o a través de las alertas de otro estallido o a través de los cacerolazos como fue ayer y a través de las barricadas pueden imponer una agenda o pueden imponer una idea o pueden imponer un artículo en la Constitución. Entonces, en esta oportunidad, así como tantas otras veces hemos dicho que el gobierno le ha faltado cojones, le ha faltado carácter, a pesar de todas esas amenazas que venían incluso de su propio partido de coalición, como era de Renovación Nacional, con esta amenaza de Desbordes diciendo ¿podría venir un estallido 2.0? Que lo más absurdo... es que Desbordes ha roto todos los límites, digamos, de necedad política. Estoy muy impresionado con Desbordes. Estoy muy impresionado con el bajo nivel intelectual de la clase política chilena, porque aquí ya finalmente, en última instancia, también, aparte de la cobardía, tenemos un tema de coeficiente intelectual. O sea, estamos viendo gente que sale con estupideces que ya simplemente son incomprensibles, Nicole. O sea, ¿quiénes iban a salir a protestar? Las personas de mayores recursos que todavía les quedan algo de fondo en la AFP para poder sacar esos ahorros. O sea, ¿esas personas van a salir a protestar? No lo creo, ¿no? Bueno, el único que salió a defender, te voy a decir algo de Desbordes, pero después, el único que salió a defender la posición del gobierno desde los precandidatos a la presidencia fue Sichel, fíjate, que el único que dijo que corresponde que el gobierno vaya independiente a las amenazas o independiente a los famosos estos costos políticos. ¿Has visto cuando sacan los costos políticos? Nada más que costo político. Hacer lo correcto debería ser un check en la lista, no hacer lo correcto porque va a tener costo político. Mira, en el caso de Desbordes lo he estado analizando, tratando de comprender. Y la línea de Desbordes tiene que ver con lo siguiente. Desbordes se planteó como una precandidato presidencial después de octubre porque fue uno de los gestores del famoso acuerdo de paz, les recuerdo que se llamaba de paz, en noviembre. Y desde ese día que se levantó como uno de los grandes gestores o articuladores de la derecha, se planteó como esta figura que logró entender el estallido, logró entender el cambio social. Entonces se ha planteado, se ha tratado de plantear como esta persona de derecha, pero que entiende lo social. No exactamente igual a Lavín, pero sí que una persona que leyó a la población, al pueblo, a nosotros, a los ciudadanos. Desde ahí que levantó la candidatura, ya ha estado tratando de capitalizar aquello. Entonces, siempre en su postura, por lo menos previo a la primaria, me imagino, ha tratado de mostrarse como esta persona quizás más de centro izquierda para poder distanciarse de lo que son las figuras clásicas de la derecha, que esas figuras prácticamente ya no quedan, del pool de los candidatos que se están presentando. Me parece que si uno tuviera que alguno ponerlo en la lista de una derecha clásica, me parece que ninguno queda, porque al final tampoco defienden las ideas de la derecha clásica.
A propósito, ¿tú sabes cómo llaman a personas como Desbordes en el Partido Comunista? No, dime tú. Tontos útiles. Yo escuché eso cuando yo creía en todas estas tonteras en la religión comunista. En algún momento creí, pero me duró poco porque no soy idiota. Y, y estuve en reuniones, o sea, iba al local que me tocaba a mí ir. Y en esa época eran llamados tontos útiles los demócratas cristianos, porque también andaban votados a reformistas, ellos también habían escuchado al pueblo. Bueno, ahora ya la democracia cristiana de Frentón está en ese territorio, así que ahora los que hay que conquistar, a los que hay que aplaudir y a los que hay que vitorear, es a los Desbordes, a esta derecha de Vilona, son los tontos útiles de ahora. Y los tontos útiles que se han visto, se ven en todas las revoluciones, estos que tratan de cuadrar el círculo, son de los primeros que los cuelgan de un árbol, ¿tú sabes? Porque ellos tienen más respeto por ti o por mí o por cualquier adversario de Frentón que por los tontos útiles. Siguen siendo útiles una vez que están colgados de un farol, para que ya no jodan. Estoy hablando en términos, por supuesto, metafóricos. Nadie va a colgar a Desbordes de ningún farol físicamente, digamos. En cuanto a costos políticos, este gobierno no tiene problema con los costos políticos porque ya quebró políticamente. ¿Qué cobro? ¿Qué costo extra si ya quebraste? Tú no tenés ningún costo. Esa es la única cosa buena, es quebrar del todo. Ya no hay costos para ti. No puedes pagar nada. Quedaste en la ruina. Así que no hay ningún costo político para el gobierno. Cero. En toda esta discusión... Fíjate de actuar haciendo ese chequeo que dices tú. ¿Cómo? Que podría darse el lujo, ahora que no tiene que preocuparse de los costos políticos porque ya quebró políticamente, podría de repente empezar a buscar en solo dónde se me quedaron los cojones para ponérmelos de nuevo y hacer lo que el país necesita. Bueno, quizás del punto de vista de los meses que le queda es lo que algunos analistas han escrito con respecto a lo que debiera hacer el gobierno. Ya olvidémonos de ese gran legado, de esos libros que les gusta a los expresidentes escribir con respecto a lo que dejan. Creo que ya a esta altura dejar un país por lo menos con una nueva elección presidencial hecha como corresponde, con una convención constituyente funcionando sin barricadas en las calles, que uno pueda salir a la calle y que no vea limitada su libertad por la violencia. No estoy hablando ahora de la libertad por producto de la pandemia, sino que de la violencia, esa que vivimos en octubre. Me parece que va a ser ya a esta altura un legado, porque uno va cambiando también las varas de mediciones, ¿no? Y déjame solo plantearles una cosa con respecto al Parlamento que me parece que ha recibido poco cuestionamiento a su actuar. ¿Te acuerdas que cuando comenzó la pandemia, lo primero que hizo este gobierno tratando de actuar dentro de los márgenes y los marcos constitucionales, pero además presupuestarios, fue firmar un acuerdo con la oposición que demoraron 14 días de negociación? Briones firmó un acuerdo con la oposición de un marco de gasto para la pandemia, que primero fue de $12.000 millones para 2 años, y ya a esta altura vamos en $18.000 millones. Bueno, ¿por qué lo recuerdo? Porque se olvida que ese acuerdo fue para tener una estructura y un marco de gasto y no irnos, perdonen que hable así, pero a la punta del cerro con los gastos con respecto a los bonos, a la asistencia y a lo que se necesita para poder mantener a la gente mientras siga la pandemia. Esos $18.000 millones ya a esta altura pasaron a la historia, pero fue un acuerdo, y ese acuerdo se firmó en el Parlamento entre el gobierno y el Congreso, y eso es lo que no están respetando. Y tú el otro día mencionabas, ¿de dónde está sacando la plata el gobierno? Bueno, yo les quiero decir que todo lo que son las ayudas del gobierno, sea a través de bonos, créditos COVID, ampliación del IFE, hay que tomarlo más que como ayuda, un préstamo. Y ese préstamo lo vamos a terminar pagando todos nosotros. Ya para el año 2021, nuestra deuda por sobre el PIB se proyecta en 40%. ¿Sabes que incluso se ha proyectado que para el 2040, si Chile no vuelve a crecer, que es algo que podría ocurrir, nosotros, por supuesto que podríamos dejar de crecer, estar al 1% y marcar el paso, podría nuestra deuda llegar al 2040 al 80%, según cálculos que sacó la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. Eso significa que es nuestra ruina. Bueno, al 2040, como yo no soy ni el príncipe Felipe ni la reina Isabel, voy a estar bajo tierra, así que no me voy a enterar de esa situación. Lo que te quiero decir es que cuando una persona o cuando un grupo de personas como en la izquierda están
empeñados en llevar a cabo lo que yo siempre dije que era y es lo que es. Hay algunos porfiados que siguen insistiendo en que no. Una revolución, con todos los significados que tiene la palabra, cambio de las estructuras de poder, de esto, de las instituciones, etcétera. Cuando tú estás en una cosa de ese calado, no te importan ni las cifras, no te importan los hechos y tampoco te importa mentir y firmar acuerdos que sabes que no vas a respetar. Esta gente ha firmado acuerdos cuando eso le ha servido a ellos para avanzar, para ganar un espacio. En octubre y noviembre ganaron un espacio porque el gobierno se rindió. Ese acuerdo en realidad fue un acto de rendición. Entonces, firmaron cualquier cosa, ya, este es el marco, ya, lo firmamos. Después se olvidan. El primer retiro también iba a ser por una vez, el primer retiro de la AFP. Bueno, les sirve seguir demoliendo y sacando plata a la pasadita, matar dos pájaros de un tiro para que la gente que es tan inteligente se sienta maravillosa porque sacaron platita. Mintieron. Y van a seguir. Ahora hablan del impuesto por única vez al patrimonio de los súper ricos. Están mintiendo también. Mienten. Y mienten y mienten y son capaces de degollar a su abuela y son capaces de cualquier cosa porque están imbuidos de un principio absoluto y maravilloso y de un calibre gigantesco que es no sé qué cosa, porque cuando antes los comunistas, cuando yo era de ese movimiento, hablaban del futuro, uno sabía exactamente a qué se refería. A una sociedad comunista, ¿no es cierto? No sabíamos lo que era eso realmente porque no conocíamos lo que había pasado en la Unión Soviética y en los países del Pacto de Varsovia. Ahora lo sabemos. Pero ahora, ¿cuál es esa sociedad? ¿A qué apunta eso, ese sueño maravilloso con el cual están dispuestos a destruir gente, a destruir negocios, a traer violencia, a mentir, a pisotear derechos, a pasarse por el culo, weón, los derechos de todos los ciudadanos? Les importa un huevo. Entonces, yo no me molestaría en sacarles en cara que no respetan los acuerdos, si no respetan nada. ¿Cómo vas a respetar? Cuando ellos dicen, compañero, te dirían, esto es una cosa tan importante, construir una sociedad nueva y superior, que estas cuestiones es lo de menos. Después arreglamos la carne. Eso te dirían. Claro, pero eso desde el punto de vista de los comunistas que no extraña. Si al final lo que... Te lo dicen en el Frente Amplio, Nicole. Te lo dicen en el Frente Amplio. Frente Amplio, pero lo que extraña son de partidos que gobernaron este país durante 30 años como el Partido Socialista, el PPD. Eso se acordaron. Que están totalmente imbuidos en esta forma de hacer política de la ultraizquierda. Es como, tú hablabas de una regresión, yo me imagino estas como imágenes que uno tiene de estos viejos que de repente se compran un convertible para volver a la juventud, una cosa así. Es como, no es quizás dentro de la lógica, pero sí me imagino que en esta suerte de perder el centro y de perder también el electorado, que lo han ido perdiendo con el tiempo, los partidos políticos en general se han ido desajustando y creen que de esa manera pueden adquirir el electorado que perdieron. Yo no lo sé. Ahora, tú mencionaste el impuesto a los súper ricos. Tú sabes que hoy, ayer para nuestros auditores, la Cámara aprobó en general el proyecto del impuesto a los súper ricos. Y en esto decir dos o tres cositas. Uno, que también es a través de un sistema o de una manera fuera de las leyes y de las atribuciones que tiene el Parlamento. Pero con respecto a los impuestos que se pagan en Chile, yo sé que para la gente es súper difícil de entender la malla tributaria, quiénes pagan, quiénes no, pero a grosso modo Chile, comparándonos con los países OCDE, tenemos impuestos bastante altos. Ya con la reforma tributaria de Bachelet quedó más o menos en 27% las empresas, a nivel personal un 40%. Tú sabes que una persona trabaja alrededor de 3 a 4 meses para el Estado chileno. Sí, son cifras altísimas. El otro día sacaban otros cálculos que son los que me gustan porque aterrizan un poco. Una persona que gana 400.000 pesos paga más o menos, y en esto dirigió como a los parlamentarios, 80.000 pesos para el funcionamiento de nuestro Congreso. Entonces, cuando se empieza a hablar de que los ricos paguen más, bueno, si los ricos sí ya pagan más, porque es un tema de porcentaje. Y lo que da más, quizás lástima de todas estas señales que está lanzando nuestro Congreso a nivel nacional, pero que al final salen al mundo, es ver lo que están haciendo otros países para poder captar las inversiones. Tú sabes que Colombia hizo un programa especial para atraer inversiones. Ecuador, que ahora tuvo un cambio político importante, con Lazo en vamos a ver cuánto dura eso. La presidencia. Van a hacer la vida imposible.
va a bajar los impuestos y que va a traer las inversiones. Y algo súper interesante que nadie lo ha hecho notar es un reportaje que salió, te lo cuento cortito, con respecto a cuando se paró el canal de Suez. ¿Te acuerdas con este tremendo buque que dejó parado el canal de Suez? Y resulta que se levantaron algunas voces de algunos expertos que decían, bueno, hace rato que algunas industrias, por ejemplo en Norteamérica, en Canadá y en México, quieren dejar de depender de China y dejar de depender de pasos tan lejanos a su centro. Y en ese sentido se abría una oportunidad para Latinoamérica. Pero resulta que en el análisis de por qué no América Latina va a poder agarrar esa oportunidad, es directamente por los sistemas políticos americanos y latinoamericanos. Decían, un país como Argentina, que no da ninguna garantía, un país como Bolivia, y incluso ponían la inestabilidad de Chile, finalmente se van a perder esta oportunidad que se levantó al mostrar las deficiencias del sistema dependiendo de un canal que queda tan lejos del continente americano. Entre paréntesis, ese impuesto a los súper ricos no es un impuesto, es una expropiación. Un impuesto es un proceso regular que grava tus ingresos. Aquí te están quitando patrimonio, eso se llama expropiación. Y dicen que lo van a hacer una vez, pero podrían hacerlo todas las veces que se les ocurre, se les frunce. Fuera de todos los otros impuestos que van a sumar a eso. Algunos de ellos presentados por gente de Chile Vamos. Un montón de impuestos. En cuanto a las oportunidades perdidas, bueno, este continente, Latinoamérica, ha sido siempre el continente tonto. El continente tonto, políticamente hablando. Si no caemos en caudillos militares para la risa, estos típicos gorilas de los años 60, caemos en estas asambleas populistas, caemos en manos de ladrones, de corruptos o de estúpidos simples y directos, como yo creo que estamos aquí en este momento en Chile. Casi era un milagro que Chile hubiera estado creciendo tantos años, que le hubiera ido tan bien tantos años. Fíjate que era muy raro, no podía ser, como que se estaban molestando ya, como que no, había que volver, había que echar todo abajo. Había un impulso como besánico, que siempre viene del mismo sector, por echar todo abajo. Y lo están echando. Yo creo que, salvo que ocurra algún accidente histórico, que no sé cuál puede ser, o no lo voy a decir en todo caso, este país lo están arruinando y lo van a seguir arruinando, porque no hay un contrapeso en el público. Como te digo, he visto ya a tanta gente de clase media que uno diría son un poquito más educados, un poquito más conscientes que un gallo de población que no ha tenido escolaridad ni nada, y por último realmente ha estado jodido toda la vida, muchas veces por sus propias carencias, no porque lo estén desposeyendo, como dicen. Pero, en fin, cuando uno ve gente que tú debes conocer también dónde te mueves, yo conozco gente que tú decís, pero estos gallos incluso entraron a la universidad, tienen una carrera, y los ves con esa misma actitud resentida, molesta, que hay que echar todo abajo, que hay que acusar al presidente, que hay que meterle la mano al bolsillo a los ricos, como decía Guille, que es un tipo próspero. Entonces tú decís, bueno, ¿dónde está entonces lo que va a resistir esta oleada? Dime tú. ¿Dónde, Nicole? Bueno, varias cosas. Uno, que lo que tú dices, claro, porque el relato, el discurso que lleva muchísimos años levantando la clase política y dividiendo a las personas, echando la culpa de los fracasos a veces de políticas públicas o tratando de desviar la atención, porque en vez de utilizar la plata que llega al Estado para mejorar la situación de las personas vulnerables, la usan para metérsela al bolsillo, que es algo que pasó en nuestro país también y sigue pasando. Entonces es re fácil desviar la atención y echarle la culpa a otras personas, echarle la culpa a los ricos, echarle la culpa al que tuvo el éxito, echarle la culpa. En eso la clase política tiene una habilidad pero innata. Mira, y además tiene que ver con cómo se ha ido imponiendo una manera de ver las cosas. Justo para el programa de hoy te quería comentar algo que nosotros siempre lo hemos llamado, y la gente lo llama la cultura de la cancelación. Cómo se impone un relato, una verdad absoluta. En octubre del año 2019 pasó lo mismo. Hubo que sacar algún análisis, hubo que decir qué pasó acá, porque uno se levantó
octubre del 2019 se levantó 2 días antes y un país era uno, pero resulta que después de el famoso estallido social el país era otro. Entonces nadie entendía muy bien qué pasó y había que ponerle un relato. Pero el relato que se impuso fue el relato de la izquierda, fue el relato de que la gente no quería el modelo neoliberal, el relato de que la gente estaba insatisfecha, el relato de que la gente estaba al límite, etc. Ese fue el relato, nadie cuestionó el relato y ese es el relato que se va a seguir diciendo. Mira lo que pasa ahora quizá en términos menores, que es algo que yo te he comentado en los programas, con respecto al COVID y a las cuarentenas. Cuando uno ve las discusiones que se dan en otros países, por ejemplo, la discusión que se da en Argentina entre el gobernador de Buenos Aires y el presidente Fernández, la discusión que se dio en el Parlamento finlandés, de, por ejemplo, decir no más cuarentenas porque en realidad no hay suficiente evidencia de cuánto ayuda, sin embargo la evidencia de cuánto daña las cuarentenas en todo nivel es bastante abundante. Y resulta que acá, cuando uno ve a la clase política, que ya eso me causa extrañeza que nadie de los líderes políticos, nadie de los partidos políticos, nadie de los municipios, es decir, todo el pool político que tenemos, que se supone que presentan distintas ideas, nadie cuestiona las cuarentenas y la restricción de la libertad de las personas. Entonces eso lo único que me hace dudar y decir, ¿cómo es posible? En esto hay una verdad absoluta, están todos de acuerdo en algo que ni siquiera hay evidencia, porque al final el tema del COVID ha sido un tema de ensayo y error, ¿no es cierto? No es algo que hemos vivido. Eso es la cultura de la cancelación. Nadie acá del mundo político que tiene que levantar ideas se atreven a decir algo distinto al relato que impone un grupo importante. Bueno, yo no sé por qué en ese paréntesis le pusieron a esto que es un fenómeno viejísimo en cultura de la cancelación. Me parece una frase que no viene a cuento, una de estas tantas ciotiquerías que inventan los comunicadores. Esto es un fenómeno habitual cuando se generan estas situaciones políticas e ideológicas en que simplemente tú no te puedes salir de la corriente o te cuelgan de un farol o de un árbol, o te llevan a la guillotina, o te llevan al paredón, o te llevan al gulag, o te llevan a algún lado así. En algunos momentos se nota más, en otros se nota menos, es más absoluto, es menos absoluto. En China, por ejemplo, es absoluto, tú no puedes ni siquiera cruzar con luz roja en un momento dado, como todos hemos hecho alguna vez, porque eso ya es un pecado mortal, y te ven las cámaras y de repente te das cuenta que no podés usar tu tarjeta de crédito porque te dicen, usted bajó en su puntaje. Eso no tiene nada de nuevo, esto es la cultura de la cancelación, lo único nuevo es la frase de la cultura de la cancelación. Y todos siguen la corriente, unos porque están convencidos porque son estúpidos, otros porque tienen interés, o sea, ganan algo con eso, ganan poder, ganan alguna cuestión, y otros, la gran mayoría, de miedo. ¿Cuántos en la universidad, pregunta tú en las universidades de profesores, ya no se atreven a dar clases casi? No vaya a ser que brote una niñita por ahí a acusarlo de que le miró las piernas, o brote un grupito por ahí a decirle que es un fascista porque hace 15 años atrás dijo no sé qué cosa que a ellos no les gusta. Entonces, cuando se imponen estas especies como de aplanadoras ideológicas manejadas por un tarado arriba, porque siempre es así, tú no tienes nada que hacer sino esperar, porque la historia finalmente pasa los costos. A Robespierre le cortaron la cabeza al final. Aquí van a haber gallos que van a perder la cabeza también, te lo advierto. Bueno, hay que esperar que el tipo que da la aplanadora le corten la cabeza. No hay manera de discutir, no hay raciocinios que paren la aplanadora, no hay datos que paren la aplanadora, no hay cifras que la paren, no hay argumentos que convenzan al conductor de la aplanadora. Pensamiento crítico, un poquito, digo. No. Eso no sé, eso claro, es un lujo. Hoy es un lujo el pensamiento crítico. Es un lujo. El problema es que tiene un costo además porque la gente dice, uy, la ciudadanía está polarizada o la gente está polarizada. Bueno, porque cuando se producen estas verdades absolutas, que al final son totalitarismos prácticamente, quienes no integran el clan o el grupo de la verdad pasan a ser los enemigos, pasan a ser los opositores, no existe un diálogo. Casi y esa es una de las graves consecuencias que estamos viviendo. Lo viven otros países, pero bueno, me estoy refiriendo acá en Chile porque nosotros no teníamos eso. Pero ahora lo tenemos. Y lo tenemos a manos de los de siempre. Y tú mencionabas a los socialistas que habían estado en otra parada en algún momento. Quizás nunca los tuvieron, simplemente por cobardía también en su momento, cobardía a los militares. Acuérdate tú cuando hubo el ejercicio de enlace, como estaban todos churreteándose los calzoncillos porque creían que venía otro golpe militar. O sea, ahí
se hicieron los hipócritas, se hicieron los reciclados, se hicieron esto, pero nunca han dejado de ser lo que son. Ahora se las tienen todas consigo y sacaron pecho, y ahí están. Déjame ver este bloque, que lo empiezo con la academia entreninglés.cl, que como les he dicho 1000 veces, es la mejor academia para aprender inglés de verdad que existe en este país y que le ofrece clases online que son las mejores que hay en cualquier época. De ahora en adelante mucha gente se va a dar cuenta que se aprende mucho más con una computadora al frente que yendo a una clase, perdiendo tiempo en movilizarse y todo. Entrena inglés online, estimados amigos, aprende inglés de una buena vez. Y para convertir sus millas acumuladas en plata antes que se las borren, entre a KM Millas. No sea porfiado, es verdad, las empresas aéreas de repente les eliminan las millas y usted se queda en cero. kmmillas.cl. Y aquí viene la gran oportunidad de inversión, porque Estados Unidos resiste incluso a los presidentes como el que tienen ahora. El país crece igual porque es tan grande, tan potente, tiene tanto talento natural, tantos científicos, tantos técnicos, tantos ingenieros, tanta gente trabajadora y disciplinada que pueden aguantar cualquier cosa. Entonces, este país, Estados Unidos, va a crecer como el 6% mínimo este año. Mínimo. ¿Usted quiere invertir allá? Entre a inviertanusa.cl, que es una empresa chileno-norteamericana que le facilita todo el cuento, le ofrece incluso oportunidades de inversión, manejan 3.500 franquicias, cientos de ofertas de bienes inmobiliarios en todo el territorio norteamericano, le abren cuenta corriente en bancos americanos, le consiguen financiamiento hipotecario, lo ayudan a constituir sociedades en Estados Unidos, le consiguen incluso una visa de residencia si usted quiere irse de una vez por todas a manejar sus cosas allá. Inviertanusa.cl. Y termino este bloque con Ángel Hey, el corredor que realmente vende propiedades en Chile. Punto. El más rápido. Cualquier velocidad comparado con el reposo es lo más rápido del mundo, ¿no es cierto? Es elemental. Hey vende mucho más rápido porque tiene métodos distintos a los demás corredores, se lo aseguro, tiene el portafolio repleto todo el tiempo, tiene que deshacerse de un cliente para recibir otro. ¿Por qué? Porque vende. Así que si usted quiere vender su propiedad, Hey, o si quiere comprar alguna de las cosas que él tiene que son muy interesantes. Y volvemos con Nicole, nos quedan unos 15 minutos, más o menos. Esta vez vamos a hacer un poquito más breve que otras veces que hemos dado una verdadera superproducción, como esas películas, ¿te acuerdas de esas películas hollywoodenses como de 2 horas, 3 horas, con 40 actores de primera línea, que eran malas todas, pero horriblemente malas? Espero que no sea nuestro caso. Nicole, ¿qué temas tienes ahí? Oye, sigamos en el continente, porque tú comentabas acerca de Latinoamérica y yo te decía de las oportunidades perdidas, porque se realizó hoy día la Cumbre Latinoamericana número 27, telemática, por supuesto, porque los presidentes no están viajando. ¿Cuáles fueron los temas? Y acá te demuestro un poco el ADN del continente y la manera en que tiene de enfrentar la política, de enfrentar las situaciones. La vacuna fue una de las principales temáticas, y acá es donde también se quiere instalar una verdad, que es la manera ahora de actuar de todos los presidentes y los políticos, donde instalan un relato y no se hacen cargo de sus propias responsabilidades. La gran mayoría de los países, voy a dejar de lado Chile porque no fue el caso del presidente Piñera en la intervención que hizo, la gran mayoría de los países latinoamericanos se quejaron de que no tenían vacuna y culparon a los países ricos por haber acaparado las vacunas mundiales. Hablaban de falta de solidaridad, ponen, por ejemplo, pusieron el ejemplo de Haití versus a lo mejor Estados Unidos, y Haití ha tenido 0 vacunas. Y la ONU, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, claro, volvió a hablar de que los países deberían ser más solidarios con las vacunaciones y ayudar a cubrir al resto de la población. Y acá algunas cosas que uno tiene que plantear de otra manera. ¿Por qué los países latinoamericanos, fuera de Chile, que ha llevado un excelente proceso de vacunación, Uruguay también creo que está bastante adelantado, ¿por qué los presidentes culpan a los países ricos de las ineficiencias y las ineficacias y la manera que tuvieron de enfrentar el coronavirus? Te voy a dar algunos ejemplos para que te hagas algunas ideas de lo que pensaron o lo que hicieron. Tú sabes que en el caso de Argentina, la decisión de haber comprado las Sputnik
fue una decisión política, porque tuvo al alcance de la mano haber negociado con otros laboratorios. ¿Y sabes cómo lo hizo el presidente Fernández? Mandó un productor argentino que vive en Hollywood, que es productor de cine, que tiene relaciones con Venezuela, que tiene relaciones con Cuba, que tiene relaciones con la izquierda latinoamericana y con Rusia. Lo mandó a Rusia a negociar el contrato. Por eso Argentina miró a la Sputnik como la alternativa para salir de la crisis del coronavirus. Mira el caso de Venezuela. Tú sabes que Guaidó negoció millones de dosis de la Pfizer y la respuesta de Maduro fue que ellos no recibían limosnas. Rechazó las vacunas solo porque había sido negociado por Guaidó. Entonces, esta manera que tienen de enfrentar esta situación culpando a los ricos, culpando a los países ricos de acaparamiento, culpando de que ellos no fueron capaces de tener vacunas por culpa de estos otros países más poderosos, creo que refleja en gloria y majestad la manera que tiene la política latinoamericana de ejercer y por qué estamos en el nivel de subdesarrollo que estamos. Es la cultura latinoamericana, de la cual habló y escribió varios ensayos muy interesantes un gran intelectual mexicano que se llamaba Octavio Paz. Muy interesante. Echarle la culpa al empedrado. Toda la vida nosotros somos víctimas de alguien. Acuérdate que uno de los libros más populares en América Latina es Las venas abiertas de América Latina, que es un panfleto más que un libro, que es, por supuesto, uno de los libros idolizados por la izquierda, Las venas abiertas de América Latina. O sea, vinieron aquí los malos y nos abrieron las venas. Siempre estamos echando la culpa a otro. Eso además es propio no solo de la cultura latinoamericana, sino que de la izquierda. En la izquierda forma parte central de su idea de que hay alguien que vino a desposeerte, hay alguien que abusó de ti, que todo eso origina en un pecado original basado en el abuso. Toda su doctrina, su cosmovisión, como dicen los ciúticos, radica ahí. Entonces, estos incompetentes que no fueron capaces de hacer lo que hizo Piñera, de ir en enero del año 20, ya estaba tratando este asunto, se dejaron estar, hicieron lo de Maduro, pobre imbécil, no queda otra palabra que tratarlo de imbécil a ese tipo, y entonces, pero lo hemos visto 1.000.000 de veces. Yo nací y me crié escuchando la eterna queja contra el imperialismo yanqui. ¿Qué es lo que es eso? Las venas abiertas de América Latina. Así que lo que hayan dicho en esta conferencia telemática ni siquiera es original, ni siquiera, es la canción de siempre. Y déjame agregarte más otro aspecto, que no solamente la compra de las vacunas tuvo que ver con una mirada política, geopolítica o con cercanías ideológicas, también tiene que ver con los equilibrios fiscales y la capacidad de pago de los países. Varios países de Latinoamérica, entre ellos Bolivia, entre ellos, Ecuador, que está en una situación de deuda también, o Argentina, varios países que intentaron negociar con algunos laboratorios no les abrieron cartas de crédito porque son países que no pagan. Entonces se joden. Parte también del fracaso en poder obtener vacunas antes que otros países tiene que ver con ser o demostrar ser un país responsable y un país que cumple los compromisos financieros. Y eso es el reflejo de nuestro país. Yo no sé si hoy en día, después de lo que estamos viviendo, no sé cómo va a terminar, pero la visión de Piñera, que fue muy acertada de poder apostar por distintos laboratorios, también la acompañó un equilibrio fiscal que teníamos y una responsabilidad fiscal que teníamos hace 30 años. Y eso ayudó muchísimo para que Chile pudiera comprar las vacunas. Yo he observado mucho en América Latina y en los sectores culturales que representan mejor el espíritu latinoamericano, que es las izquierdas, son los más representativos, un uso abusivo que ya me produce arcadas de la palabra solidaridad. Cada vez que hay un incompetente, un tipo despilfarrador, un flojo o un perezoso que se ha puesto en una situación problemática, resulta que hay que tener solidaridad, fíjate. Hay que solidarizar con los que no hicieron cotizaciones adecuadas en su momento y entonces ahora hay que echar un fondo de solidaridad, ¿no? Un fondo de pensiones para pagarle sus pensiones. Los países son incompetentes, no pagan las deudas, pero hay que ser solidarios con su incompetencia, con su corrupción. ¿Saben qué más? No me pidan a mí solidaridad con los verdaderos abusadores, son esos que te meten la mano pidiéndote limón aquí en la cara y te tratan de chantajear moralmente con su debilidad, mostrando los muñones como si fuera una gracia tener muñones, como si fuera una gracia ser incompetente, como si fuera una gracia ser corrupto, como si fuera una gracia ser penca.
Yo no, personalmente, no tengo solidaridad con esa gente, en la que yo puedo, solo con los que son capaces a salir adelante y que por accidente están en una situación. Entonces, ese discurso de que hay que ser solidario, de Gutiérrez, que no sé de dónde salió ese señor, Gutiérrez, bueno, lamentablemente es el que está de moda ahora, porque te digo una cosa, los que están en esa situación son la mayoría, siempre. Entonces, los pecadores, los malos de la película, los bandidos, los que hay que colgar de un árbol, los que hay que cortarles la cabeza, son, fíjate, los que no están abajo, los que salieron adelante, los que tuvieron éxito, los que les fue bien, los que fueron sanos, los que fueron inteligentes, los que fueron trabajadores. Esos son los pecadores, esos son los malos. Como mínimo hay que meterles la mano al bolsillo, hay que estrujarlos, hay que sacarles lo que produjeron para su familia y para ellos mismos, porque ¿cómo se atrevieron a ser mejores que nosotros? ¿Cómo se atrevieron a enriquecerse, a hacerlo bien? ¿Cómo? Todos tenemos que tener un 3 de nota, no que haya uno con un 7, señor. Así, hay una mentalidad que está detrás de todo esto, que es muy propia de la cultura latina. Este es un continente maldito en ese sentido, con esa cultura. En vez de tener una cultura creativa y que impulse, que admira el trabajo y la cuestión, es una cultura de lisiado, es una cultura de paralítico, es una cultura de fracasados y de perdedores. Y muy distinto, mira lo que ocurrió con la Unión Europea, que la inoculación ha sido bastante ineficiente también, ha sido lento, les costó adquirir dosis. Más habitantes que Chile. Y en realidad ahí la discusión fue muy distinta, porque imagínate que la Unión Europea, que representa el 21% del PIB mundial, ellos no le pueden echar la culpa a los países ricos, pero la discusión fue muy distinta y se dio en otro ámbito y empezaron a agilizar el proceso, y yo te digo que en pocas semanas más vamos a ver que la Unión Europea, como buenos europeos, se levantan y van a estar al día con las vacunaciones. Oye, y en el mundo de la semántica, estos detalles que son entretenidos, en esta cumbre, España, a través del gobierno de Sánchez, anunció que iba a donar 7,5 millones de vacunas a Latinoamérica. Entonces, le respondieron como que, bueno, no es mucho, ¿eh? Entonces, después la letra chica de la donación dijo, bueno, vamos a donar 7,5 millones de vacunas a Latinoamérica, pero después de vacunar a la población española, con toda razón. Un 60 y un 50%. Entonces, claro, se quedan con las palabras de solidaridad, pero realmente... Y ofendieron a los mendigos, ofendieron al mendigo que estaba estirando la coruña. Exacto. Último bloque, estimados amigos. ¿Qué me miráis tú? Ahí tengo en el muro a Arthur Schopenhauer, que me mira con una cara así. Tranquilo, hombre. Notariospress.cl, amigos, no hagan horas de espera en una notaría, simplemente abran su computador, préndanlo, entran a notariospress.cl, teclean lo que necesitan, ahí hay una lista con todos los papeles, usted no marca el que quiere, llena los datos necesarios, manda eso, y luego lo llaman a la notaría a firmar, en 5 minutos está listo, amigo, notariospress.cl. Y para limpiar pisos y dejarlos bien, SMF tiene los productos para todo tipo de pisos. Parquet, de verdad, eso que llaman parquet flotante, que no es ni parquet ni tampoco flota, moqueta, cerámica, linoleum, no sé si se usa el linoleum todavía, es una expresión de la época de mi abuelita, y todos los pisos distintos tienen un producto especial y lo tienen en SMF para que usted no vaya a meter las patas y ponga cera de piso donde no corresponda o viceversa. Y el ajedrez, ¿cuántas veces les voy a repetir, señores adultos, que es la mejor gimnasia mental que existe es el ajedrez? Porque aparte, mucho más entretenido que sacar un crucigrama o resolver una ecuación es jugar ajedrez. Es un juego, por eso es un juego, pero al mismo tiempo le preserva sus funciones mentales superiores. Para los niños, mejor todavía, le forma esas funciones cerebrales superiores. Créanme. Entre a espacioajedrez.com, compre alguna de las mercaderías o ambas que están ahí en exposición, que ustedes conocen, y vean las distintas otras ofertas que está todo el tiempo planeando Pablo para ustedes. Espacioajedrez.com. Y finalmente, miclimo.com, la empresa chilena que ha ganado 2 premios de innovación por la instalación de dispositivos que entregan calor en invierno, frío en verano, filtran el aire, no queman combustible, no hay polución, no hay peligro, no hay ruido, no hay nada, una cuenta de electricidad que crece muy poco. Yo no la noto en mi casa. Y claro que al lado de las luces prendidas que dejan la señora,
cualquier cosa es poca cosa. Tú sabes que yo defino a un esposo como una criatura que anda detrás de la señora apagando luces, porque la señora va emprendiendo todo. Bueno, miclimo.com, estimados amigos, que tiene una promoción especial para la quinta región y la región metropolitana, un outlet Climo que con precios súper especiales. Entra a miclimo.com y averígualo. Nos queda un minuto para decir bye, querida estimada. Solamente para decirte, tú sabes el dicho, el que paga, apaga. Entonces, el que paga va detrás de los switch apagando todo lo que encuentre. Yo alguna vez voy a escribir sobre ese síndrome de prender luces que tienen las señoras, que nunca me lo he podido explicar, que entran en una pieza, prenden todas las luces, se van, quedan las luces prendidas, prenden otra, y entonces uno va detrás apagando luces y te retan. ¿Y por qué me apagaste las luces? Yo iba a volver en 4 horas más. Oye, pero está ahí. Para no mencionar otras cosas. Así es que... Luego tú funciona. El clima no me quejo porque gasta muy poquito, así que si mi mujer prende el clima y lo deja todo el día, incluso en la noche a veces, para que estén calentitas las mascotas, no importa, porque gasta recontra poco, gasta mucho más una ampolleta, de hecho. Una ampolleta gasta más que el clima. Bueno, estimados amigos, hoy día sí cumplimos con hacerlo esto en 1 hora, prácticamente 59 minutos creo. Y muchas gracias por su atención. El sábado voy a desarrollar un tema que se me ocurrió haciendo una relectura de uno de estos libros que les recomiendo a ustedes. Me puse a releerlo y ¡tac! Se me prendió una ampolletita. Y tengo un tema que yo creo que es bastante interesante para ustedes. Y bueno, ya lo verán. Ojalá que les interese. A mí me interesó, espero que les interese a ustedes también. Y eso sería todo, pues, estimados amigos. Gracias por acompañarme, Nicole. Nos estamos viendo el próximo jueves. Sí, muchas gracias. Que estén muy bien. Que tengan un buen fin de semana.